Bienvenidos a Relatos del Diablo. El día de hoy me encuentro como siempre con Brujo. Vamos a continuar con el tema de los relatos de Barrio Antiguo aquí en Monterrey. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dando clic en el botón suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Comenzamos con Relatos del Diablo. Nos encontramos aquí el día de hoy para seguir platicando sobre el tema que habíamos tocado el video anterior, ¿no? Sobre cosas sobrenaturales que han pasado en el área de Barrio Antiguo aquí en Monterrey. Me encuentro como siempre aquí con Brujo. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, muy bien. Ya pues entusiasmado, ¿no? Con este segundo video y más que nada seguir con el tema, ¿no? Que nos quedamos ahí pendientes en el video pasado. Sí, un tema muy interesante, de hecho. Lo que vamos a tocar el día de hoy ya no es tanto explicaciones o sucesos que nos hayan pasado a nosotros mismos, sino más sobre cosas cotidianas, leyendas que mucha gente conoce y sobre pues cuestiones que le han pasado a conocidos, ¿no? Cabe mencionar que esta área de Barrio Antiguo, cuando se habitaba por completo, era un área muy religiosa, pues está a espaldas de la Catedral de Monterrey. Entonces era súper religioso el ambiente. Había misas obligadas que si no ibas te podían penalizar de alguna forma. No se podía faltar a estas cosas como el rosario o a las fiestas que celebraban la iglesia, ¿no? Entonces en ese como marco o en ese ambiente comienzan a suceder hechos cotidianos que se vuelven pues leyendas, ¿no? Muchas de estas leyendas están en placas en distintas calles y te cuentan prácticamente la historia completa de estas placas, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos pues algunas de las más reconocidas, la leyenda del regreso del senador, que se encuentra en la famosa avenida Morelos. Tenemos también la leyenda del obispo fantasma que pagó una deuda. Esta está igual en Morelos, casi todas se encuentran aquí. Y una de las que más nos llamó la atención, la de la leyenda de la mujer empedrada. Emparedada. Emparedada, y creo que decir empedrada, no sé por qué. Bueno, una de las primeras placas que les estaba mencionando, esta de la leyenda de la mujer emparedada. La placa en específico está localizada en una casa que se llama Casa Grande o Calicanto. Está en Padre Raimundo Jardón con Diego de Montemayor, número 850-855. Y cuenta que en una de estas casas, cuando la estaban restaurando, porque pues bien sabemos que Barrio Antiguo ha sufrido muchas restauraciones, claro. No sé si sufrido esa es la palabra, se encontró un esqueleto de una mujer que tenía muchas cosas en el cuerpo, como comida, con un traje, bueno, un vestido muy elegante. Te estoy diciendo que de los 1800, finales de 1800. Ok, viejo. Ajá, muy viejo. Y bueno, esta historia dice que esta mujer, muy elegante, su marido la decidió castigar porque pues, no estaba de acuerdo con algo que ella hizo. Entonces lo que el marido realizó fue que la metió a la alacena y no la dejó salir, tanto así que comenzó a poner ladrillos, ¿no? La encerró con ladrillos para siempre. Okay. Entonces, pues dicen, ¿verdad? La gente que conoce estas áreas, que de vez en cuando, en las noches, se ve que esta mujer sale por el portón. Que te estoy diciendo que esta es una de las casas antiguas que el portón rara vez se abre. Sus restauraciones eran más que nada para acomodarla, no se convirtió en un club o en un antro o restaurante, ¿no? Como muchas casas. Entonces, al estar cerrada, la mujer como quiera la atravesaba este portón y que caminaba. Ella se ponía a caminar por Barrio Antiguo en las calles empedradas, ¿no? Que conocemos todos. Claro, como seguramente lo hizo alguna vez. Ajá, dicen que pues ella nada más está repitiendo lo que en vida vivió. Pero se me hace un caso muy interesante, ¿no? Porque imagínate, estamos hablando de un área llena de clubs, llena de antros, de restaurantes, y te pones a ver una mujer con un vestido de aquellos años, como que es algo curioso, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto. Sí, de hecho me pone a pensar mucho en varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pudo haber hecho la mujer en cuestión para que su esposo la encerrara, ¿no? O sea, no sabemos cómo es la sociedad en México quizá, pero eso se me hace hasta para la época algo muy, pues, cabrón, ¿no? Encerrar a alguien con ladrillos, más
que nada también, imagínate el sufrimiento de esta persona, o sea, encerrado completamente, sin poder salir, si obviamente pues te vas a morir, ¿no? O sea, se te va a acabar el agua, lo que sea. Y creo que eso, yo no sé mucho, pero creo que eso puede influir también en cómo se representa o qué energía libera ese lugar o ese ser después de morir, ¿no? ¿Influye en algo esto de la forma en la que mueres? Fíjate que sí. Por lo general dicen, y voy a tocar un poco una leyenda muy conocida en México, que una persona que muere en sufrimiento se convierte en esto que nosotros conocemos como fantasmas o espíritus, ¿no? Uh-huh. Ya que pues el sufrimiento le da energía ya después de la vida para repetir lo que en vida no pudo hacer. Entonces, el hecho de que esta mujer, que creo que ni siquiera sabemos el nombre, que salga, que se ponga a caminar por las calles de Barrio Antiguo, pues es porque de tanto sufrimiento que tuvo en vida, por obviamente esta situación muy pues, cabrona, ¿no? Eso hizo que ahora en muerte busque esa libertad a lo mejor que no tuvo. Entonces yo creo que, bueno, sí leíamos que la placa nos mencionaba que esta mujer, al momento que encuentran su esqueleto, su cadáver, tenía como comida sin procesar o cosas en el estómago, y creo que se refiere al hecho de que pues lanzaron uno en la cena, ¿no? Yo creo que lo último, antes de volverse loca y morir, lo último que pudo hacer fue pues comer, ¿no? ¿Qué te queda cuando estás encerrado en un lugar así, no? Claro. Es algo muy interesante también, lleno de mucho misterio, porque a pesar como, pues, la gente puede pensar, no, es una placa, está a la vista de todos, cuenta la historia brevemente, aún así guarda mucho misterio, ¿no? Porque, pues, no hay un hecho, no sé, a lo mejor algún acta criminal que hayan procesado, no sé, al esposo, o alguna... no sé, denuncia de desaparición, algo así, ¿no? O sea, no tenemos como tal algo así como para sustentarlo con hechos, por así decirlo. Pero el hecho en que esté una placa a la vista de todo el mundo como contando una historia o un hecho que sucedió en ese mismo lugar, llama mucho la atención, ¿sabes? Más que nada porque todas las placas que encontramos aquí son de este índole. O sea, no he visto, o si hay debe haber tal vez quizás solo una, sobre alguna leyenda que no tenga que ver con algo paranormal, ¿sabes? O sea, hay incluso una de un piano que se toca solo, cuestiones así, ¿no? Por ejemplo, la siguiente habla sobre una placa que está en la calle Morelos, en el número 958, que es la leyenda del obispo fantasma que pagó una deuda. O sea, nombre, título completo y todo, ¿no? Se explica en la placa que ahí vivía un matrimonio que se quedó sin dinero por alguna razón. Entonces solicitó los servicios de un prestamista. Ellos, al caer en pobreza más adelante, pues no tuvieron otra cosa que hacer, sin trabajo y sin nada, y se entregaron pues a la oración, ¿no? Recordemos que esta era una zona muy religiosa, dado a la cercanía que tenía pues con el convento de las Marianas, con la catedral de Monterrey, etcétera, ¿no? Se entregan en oración, y justamente el día del vencimiento de los pagos que tienen que hacer al prestamista, se presentó un obispo desconocido en la casa del matrimonio y entregó a la mujer la cantidad exacta en monedas de oro para saldar la deuda. Entonces se dice que era un obispo que nadie más había conocido. O sea, recordemos que Monterrey todavía era una ciudad pequeña, uh-huh, donde posiblemente pues todos se conocían, ¿no? Entonces una persona así que solo se ve una vez, que llega a darte dinero y todo eso, pues la recuerdas, ¿no? Y nadie lo conocía. Esto suena muy curioso, ¿no? O sea, si te pones a pensar, ¿qué dirías tú? ¿Es un ángel que vino a ayudar a esta familia? De hecho, según la placa, después de que el obispo nunca más fue visto, sí, pues, vaya, religiosidad, ¿no? Se dijo que era un ángel. O sea, las personas contaban que era un ángel, alguien enviado por Dios para pues ayudarles por su oración, ¿no? Claro. Entonces, sí, como tú dices, llama mucho la atención, porque a pesar de que todas estas placas tienen leyendas, no todas, todas tratan sobre cosas paranormales, pero no todas son cosas como negativas. O sea, no, por ejemplo, con la anterior de la mujer que la emparedaron, o sobre otra que habíamos leído de un piano que se toca solo. Entonces, es algo pues positivo entre lo que cabe, y llama mucho la atención, ¿no? Porque pues
creo que todos o casi todos relacionamos cosas como de apariciones fantasmas con cosas negativas, con cosas que nos pueden dañar o perjudicar. Y en este caso no fue así. Me gustaría que hicieras algún comentario, Brujo, sobre este tipo de, digamos, si es real, de seres. No se enfocan solamente a lo negativo, o porque hay algunos que son positivos y algunos que no. O sea, ¿qué define eso o qué tendencia hay para explicar eso, no? Claro, mira, ahorita con la mujer emparedada platicábamos un poquito de cómo una persona o cómo alguien que en vida sufrió mucho termina convirtiéndose en un fantasma, una aparición, ¿no? Que por lo general asociamos con cosas malas. Pero así como hay energías pues que terminan siendo negativas, hay energías positivas, ¿no? Hay personas, yo creo que todos conocemos este término, a las que se han santificado, se han convertido en santos debido a sus buenas acciones en vida, e incluso hoy en día son pues, en su momento fueron personas, pero hoy en día se les adjudican muchos milagros, ¿no? Entonces aquí en esta placa, sí nos mencionaba que la familia, esta pareja, lo vio como un milagro y pensaron, ¿acaso fue un ángel? Entonces yo creo que se trata más que nada porque, pues, tú lo dijiste, ¿no? En aquel entonces éramos mucho de religión, de las iglesias, ¿no? Te digo, es solamente una especulación, que haya sido una persona muy buena, que realmente fue un obispo, que como obró tan bien en vida, a lo mejor ya después de esto, ya en muerte, dijo, ¿sabes qué? Pues yo quiero seguir obrando bien. Lo que sí me podría sorprender un poco del relato, o de esta placa, es el hecho de que le dio oro, le dio monedas de oro, ¿no? Entonces tú dirías, pero pues si es una aparición, si es un ser, ¿cómo obtuvo estos recursos? ¿De dónde sacó este efectivo, podríamos decir, este oro, para que la pareja pudiera pagar sus deudas? Eso es lo que a lo mejor sería más de tocar, porque te digo, tanto como hay seres buenos, hay seres malos, y pues todo depende de cómo les fue en vida, ¿no? Este obispo fue muy bueno, decidió ayudar, pero ¿de dónde obtuvo el oro? No, es lo que me sorprende. Claro, sí es algo que llama la atención, ¿no? Porque como tú dices, o sea, es positivo cómo encontró, cómo pudo hacerse de algo material. Es lo que sorprende, pero imaginemos cómo sería la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, imagínate un ser negativo, un ser maligno, no sé si esa es la palabra, que pudiera ser también algo material, ¿no? O sea, manipular algún objeto material o quizá conseguir algo material, no tengo idea. Y cómo podría perjudicarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, abundan las historias sobre seres, fantasmas, etcétera, que tumbaron algo, que movieron esto, que rompieron algo, incluso hasta que emitieron algún tipo de ruido o algún tipo de lamento. Y me llama la atención el hecho de que qué podría pasar o cómo podrían obrar los seres o los entes negativos de forma material. Ok, sí, de hecho es una muy buena pregunta, ¿eh? Como tú lo dices, toman cosas, suelen mover objetos, lo que muchas veces conocemos como poltergeist, pero pues yo creo que depende igual, ¿no? Como la mujer emparedada, que depende de cómo fallecen, porque incluso puede que no son estos seres, ¿no? Y muchos casos se dan en infinidad de situaciones. Pero, o sea, todo depende de cómo fallecen, porque imaginemos, o sea, una persona buena, una persona justa, etcétera, ¿no? Que tal vez murió en un acto de violento o en alguna situación misteriosa, ya solamente por eso, a pesar de que tuvo una vida buena, por así decirlo, puede convertirse o manifestarse de una forma negativa. A grandes rasgos, yo creo que la respuesta es sí. No tenemos pues algún contexto que nos dé una respuesta ya fija, pero sí. O sea, si te tuviera que decir por experiencia y por todo lo que conozco, mi respuesta va a ser sí. Claro, ¿no? Y esto pues cabe muchas interpretaciones, ya que pues habemos, bueno, me incluyo, habemos personas que tal vez somos muy escépticas o que no creemos en ese tipo de cosas, de seres, de entes, lo que sea, pero que evidentemente es algo muy arraigado en nuestra cultura, por lo menos, este tipo de creencias, y que no se distingue de clases sociales, ¿no? O sea, hay gente de cualquier tipo de clase social, de cualquier estrato social, en el cual creen o están seguros, ¿no? Es algo cotidiano para ellos
este tipo de sucesos, este tipo de actos, y habemos otros que quizá tenemos que verlo, tenemos que tener alguna prueba. Sí, de hecho, hablando de pruebas, me recuerda a la situación de la Pascualita, que se volvió muy famosa, que era un maniquí que por lo general traía vestidos de novia, que se grabaron varias escenas o varios videos donde se veía que este maniquí se movía, ¿no? Y siempre era muy elegante porque traía vestidos, pues, te digo, por lo general blancos, de colores como si se fuera a casar, ¿no? Okay. Y esto me recuerda, pues, a esta otra placa que quería mencionar, que es la de la leyenda del señor Mora y la dama de blanco. Esta está ubicada en Mina y dicen que en ese lugar donde está la placa se hacían eventos como bodas, bailes, situaciones académicas. Okay. Y que precisamente, te digo, hablando ahorita que me acordé de los vestidos de novia, se dice que se aparece una señora con cara de calavera y que es una dama de blanco, porque trae un vestido muy elegante, igual, parecido al de la mujer emparedada, que pues llama la atención, ¿no? Y más que nada por su cara calavérica, que pues honestamente no he escuchado que alguien me haya mencionado de haberla visto. Pero, perdón, o sea, hay testimonios, hay personas que actualmente dicen haberla visto, o se cuenta que en las bodas que había en ese entonces, o en las fiestas que había en ese entonces, se solía aparecer o la solían ver. No, dicen que es una señora que en aquel entonces estaba viva. Te digo, la leyenda o la historia queda muy como que interpretación. Okay. Pero que hoy en día, bueno, yo últimamente te digo no tanto, que en su momento se presentaba mucho esta señora con un vestido muy elegante, un vestido blanco, que se le apareció a la gente, que tiene una cara calavérica, y pues qué aso, ¿no? Es algo que en la noche te asusta, ¿no? Yo creo que cualquier hora. Claro. Más que nada porque, pues, como tú dices, ¿no? O sea, hablamos de Barrio Antiguo, el mismo nombre lo dice, queda muy claro, que pues es la parte más vieja de la ciudad, ¿no? Junto a esto, se dice que han encontrado cosas, ¿no? O sea, dentro de estas propiedades que son demasiado antiguas, en las que, según la leyenda, hay túneles o hay pasadizos conectados entre algunas casas o entre las casas y algunos otros edificios importantes de la ciudad. Y realmente esto es una historia a voces, ¿no? O sea, hay ciertos indicios, si uno busca en internet o en algunas otras fuentes, puede darse cuenta, ¿no? de que hay demasiada información sobre esto, aunque no hay algo como tal, digamos, algo oficial, ¿no? O sea, no hay un tour o algo que lo vale, algún documento, lo que sea. Pero se dice que estos pasadizos estaban interconectados en un principio para, pues, como poder escapar, ¿no? O sea, sabemos que era un año de conflicto durante la revolución, quizás desde la independencia. Entonces sabemos el papel que jugaba la iglesia entonces, ¿no? Algo poderoso. Entonces era evidente que, pues, ellos tenían algún tipo de control hasta en las edificaciones, ¿no? Esto a la par de que las propiedades no han cambiado de dueño en mucho tiempo. Entonces no hay como que mucha opción a que se haga más público, que haya alguna prueba más directa. No sabemos si siquiera esto existió o si siquiera, si existió, sigan de pie, ¿no? O sea, sigan como tal, como un túnel. Claro, y es precisamente el siguiente tema que queremos tocar, que habla de los túneles secretos debajo de Barrio Antiguo, los cuales, si no me falla la memoria, van, como lo dice, de Barrio Antiguo, pasan por debajo de varias casas hasta el área del Obispado, y se dicen o cuentan las leyendas, porque como lo dices, ¿no? Es algo, un secreto a voces. Cuentan las leyendas que estos túneles eran para que las monjas que se embarazaban en aquel entonces pudieran esconderse, pero que su origen o su razón de ser real era para en tiempos de guerra tener cómo escapar de cualquier situación que se diera aquí en el centro, ¿no? Claro, no, o sea, se cuentan muchas cosas que también funcionaban como tal vez bodega, o etcétera, ¿no? Lo que sabemos es que este túnel se dice que fue secretamente construido en el siglo XIX, por de los tiempos de la independencia, y al día de hoy pues no queda muy claro el propósito, ¿no? Tampoco queda claro si fue construido antes o después de la independencia, pero sabemos que fue pues más o menos por esa época.
Sin embargo, se ha reportado la existencia de estos tipos de túneles en muchas ciudades, o sea, no solamente en Monterrey, en muchas ciudades de México, sobre todo las más antiguas como la Ciudad de México, se ha reportado la existencia de este tipo de túneles, así como en otros países o ciudades de Latinoamérica que estuvieron bajo el dominio español. Entonces, hay un hecho histórico, quizás no en nuestra ciudad como tal, pero sí hay documentado en otras ciudades. Por ejemplo, leí por ahí que el director de obras de Lina comentaba que es algo muy difícil para la época, ¿no? O sea, imagínate, si a lo mejor ahorita es complicado esto de construir un túnel que conecte un punto A con un punto B, más en esa época con las herramientas y todo lo que había, aunque no es necesariamente cierto si el túnel fue construido en secreto o si fue con un propósito oculto. También se lo pudieron haber construido, se dice que los españoles desde la fundación de la ciudad, quien pues ellos fácilmente pues podían traer mejores materiales, etcétera, ¿no? Entonces, de existir o no existir, sabemos que hay este tipo de respiraderos que pues un túnel naturalmente necesita. Justo Claro. aquí en Barrio Antiguo hay registros de algunos túneles entre casas, o sea, ahí sí tenemos pruebas de que hay un túnel entre una casa y otra casa. En esto, el primer acceso conocido, que es de los que se puede tener entrada, por así decirlo, se encuentra en el patio de la secundaria 1, que está en Juárez, en el centro de Monterrey, un poco más hacia el norte. Ajá. Y también que anteriormente ahí era el madre del convento encarnado o algo así, un convento de monjas, ¿no? En aquel entonces se dice que los niños y el personal docente circulaba el rumor de que las madres que fallecían, las monjas que fallecían en el convento, eran enterradas en el patio. Al día de hoy se han encontrado una misteriosa lápida, y debajo de esa lápida se encuentra una de las entradas al túnel. Eso no lo sabía, ¿eh? No, sí me sorprende un poco porque, como dices, no son, o sea, al principio es nada más un cuento que te dicen, ¿no? Las personas que tienen más tiempo viviendo en la ciudad, pero el hecho de ya haber encontrado una entrada como que nos abre mucho el panorama de qué puede ser, cuál es la razón, que es información que no tenemos al fin de cuentas. Claro, y que se cuentan muchas historias, ¿no? O sea, nunca falta que en la primaria algún compañero te decía que la escuela fue construida sobre algún panteón. Bueno, en esta escuela en específico, aquí en el centro de Monterrey, hay testigos que dicen que siempre hubo un baño clausurado, el cual los conserjes que trabajan ahí lo cuidaban todo el tiempo para que los niños no se acercaran. Esto diciendo que está en construcción y que era muy peligroso, etcétera, ¿no? Pero el baño nunca se arregló, o sea, nunca, a pesar de que pasó tiempo, se pudo terminar esa supuesta obra, ¿no? Y algunas de las personas que comentan esto comentaban que había una como pequeña puerta de madera dentro del baño, parecía a las puertas de madera que dan en los sótanos en las casas, por ejemplo en Estados Unidos, cosas así, ¿no? Ajá. Dentro del baño. Si hubiera una segunda entrada al túnel o al supuesto túnel, dicen que seguramente se encontraría ahí. La primera es la que está en la Catedral de Monterrey, que se encuentra en el sótano. Sabemos que la Catedral de Monterrey es muy conocida, pero que pues obviamente hay partes de las que pues no puede entrar cualquier persona. Entonces, hay reportajes de hecho de televisión aquí local, hay notas periodísticas, etcétera, en donde hacen un tipo de exploración urbana dentro de la Catedral de Monterrey, donde bajan a los sótanos. Y el sótano, pues, a grandes rasgos, en la información que encontré, se ve normal, ¿no? O sea, no se ve como algo muy grande o algo fuera de lo común. Aunque dicen que hay un arco enorme, o sea, como la entrada, un marco como de una entrada sellada. Entonces, obviamente, pues, ahorita no hay acceso, pero llama la atención, ¿no? O sea, tú entras a un sótano y ves como un marco de una puerta cubierto con un ladrillo. Es como que ¿qué hay ahí si ya estás en el sótano, sabes? O sea, es algo que se sabe muy bien. También comentaban en este tipo de reportajes que se tapó por alguna razón, ¿no? O sea, que nadie había dicho el por qué estaba tapado, porque estaba ese marco o ese arco ahí, pero que era muy, muy grande, o sea, era de 3 metros más o menos. Y que tiene distintos accesos, por ejemplo en el Palacio Episcopal, que está ahí a unas cuadras de la catedral. Dicen que lo más probable es que quedó sepultado
después de que hicieron la Macroplaza. Entonces, que mientras se construía, dicen que se descubrieron cimientos que pertenecían a otras estructuras sepultadas. O sea, al momento de construir la Macroplaza, encontraron como que es una estructura bajo la tierra. Entonces, es algo que nos da muchas pruebas de que pudieron haber existido, aunque nos deja pensando el por qué no simplemente aceptarlo, por qué no simplemente decir sí, pues se usaban anteriormente, ¿no? ¿Estarán en uso todavía? Pues fíjate que en cuanto al uso no creo, personalmente no creo que aún estén en uso, ya que como tú lo dices, ¿no? La entrada que se encuentra en la catedral pues está bloqueada completamente y por lo menos igual, personas me han contado que en otras casas de barrio antiguo hay lo que parecen ser portales o puertas que también están bloqueadas y pues dirías tú, a lo mejor es porque es parte de la construcción, pero todas tienen esta similitud donde pareciera que quieren ocultar algo, ¿no? Pero yo creo que más que ocultar algo, que actualmente sigue ocurriendo, es la historia, porque cuentan las leyendas que estos mismos túneles, como mencioné en un principio, eran por donde las monjas se escondían de los padres, o ya que pues muchas de ellas se dedicaban al celibato todo el tiempo, que pues por situaciones que no vamos a entrar mucho en detalle, llegaban a embarazarse y la forma que ellas pues escondían para que la gente no se enterara de lo que ellas llamaban pecado, era en esos túneles, y que ahí mismo entre ellas se ayudaban para abortar estos bebés y seguir manteniendo esta imagen de celibato ante la gente, ¿no? Claro, es algo que quizás suena algo descabellado, pero algo también, bueno, a mi punto de vista muy creíble, ¿no? Al igual, no creo que sean, o sea, si existen, no creo que se hayan construido solamente para eso, quizás solamente fue un uso que se le dio después. ¿Temporal? Ajá, pero sí llama mucho la atención. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, pues no hay pruebas, como sea, fotográficas o de video de alguien al interior de los túneles, ¿no? Por lo que pues no podemos decir que es un hecho de una verdad absoluta. Pero son tantas las pruebas, entre comillas, los testimonios de las personas, que sabemos que, o sea, si tú encuentras a una persona mayor en Monterrey y le preguntas sobre si sabe algo de los túneles o ha escuchado algo, es muy probable que te diga que sí, porque es algo que se fue pasando así, ¿no? Como una tradición oral. Igual no sabemos si fueron construidos o para qué. No sabemos sus dimensiones, no sabemos quién los construyó, pero lo que sabemos es que existen, ¿no? Porque hay pruebas. Entonces, es algo que llama mucho la atención, es algo que nos abre la curiosidad o la imaginación a poder quizás explorarlos en algún momento, o al menos que se acepte públicamente, ¿no? Que existen, ¿no? Porque pues hay muchas pruebas sobre ello. Claro, y ya para no tomar mucho tiempo al respecto, haya sido el uso que le hayan dado, este tipo de lugares donde te digo, pudo haber sido situación de escapar de alguna mala experiencia, de esconder algún secreto, pues al estar debajo de la ciudad, ya hablando un poco sobre este tema energético, quieras o no, traen mucha energía, tanto buena como mala, o vibras, como algunos lo dicen, a cualquier lugar que esté por encima de estos túneles. Y pues de alguna forma yo creo que a esto a lo mejor le podemos atribuir un poco el hecho de que existan tantas historias o tantas leyendas en estas áreas de Monterrey sobre espíritus, seres, porque pues al fin de cuentas, si a lo mejor su situación en vida no fue muy buena, no tenían el por qué convertirse en espíritus, pero esta misma energía como que les dio, vaya, más fuerza para que se presenten como las leyendas que conocemos hoy en día, ¿no? Claro, y claro, es un tema del que podremos hablar muchos videos y probablemente lo vamos a hacer. Los invitamos, como siempre, a que nos manden sus testimonios, si ustedes viven aquí en la ciudad o si conocen alguna historia referente a esto, referente a alguna otra cuestión. No duden en enviárnosla. Aquí en la descripción van a estar nuestras redes, nuestros contactos, para que pues podamos hablar sobre ellas, ¿no? De igual forma, no sé si Brujo tengas algo más que agregar. Pues no, ahora que hablas de nuestras redes, igual recomendarles nuestro grupo de Facebook, donde estaremos escuchándolos, leyéndolos, esperando sus relatos, sus historias, y pues claro que no, conviviendo con ustedes, para que puedan pues hacernos saber cualquier cosa que quisieran conocer o que quisieran contarnos. Esto fue Relatos del Diablo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente video.